Mis amigos, muy buenas noches. Es absolutamente increíble lo que sucedió hoy. Zelensky, el presidente ucraniano, fue expulsado de la Casa Blanca. Entonces, no fue expulsado por la fuerza, salió por su propia voluntad. Pero la conversación que debía tener con Trump sobre dos asuntos muy importantes se interrumpió abruptamente. Entonces, ¿de qué se trataba? Entonces, en primer lugar, cuando Trump llegó al poder, dijo que Estados Unidos le había dado 350.000 millones de dólares a Ucrania. Zelensky había respondido hace algún tiempo diciendo que él no había visto todo el dinero, pero a Trump no le importa si Zelensky vio todo el dinero o no. Para él se firmaron recibos. En el momento en que firmas un recibo, a mí no me importa, yo te reclamo el dinero. Si lo tienes en las arcas, podemos hablar de un reembolso en cuotas. Si no lo tienes, hablaremos de otra cosa. Como Zelensky justamente no tiene los fondos, pues Trump dice, ok, no puedes reembolsarme 350.000 millones, lo haremos de otra manera. Me vas a dar 1 billón en materias primas. Hay que saber que una buena parte de las razones de esta guerra es que el subsuelo ucraniano y las tierras ucranianas son extremadamente ricas. Eso hace que despierte la codicia. De hecho, hay grupos inversores estadounidenses que han tomado posesión de más tierras en Ucrania que Rusia en realidad. Siempre hay que, ya saben, como se dice, un tren puede ocultar otro, como se dice, una guerra esconde a los multimillonarios. Por supuesto, siempre hay grandes fortunas que se hacen detrás de las guerras. De hecho, esa es la razón principal. Por supuesto, al pueblo le van a vender grandes principios, banderas, eslóganes, cantos, mártires, todo eso. Pero eso es para el pueblo. Pero allá arriba, los que organizan las guerras no las organizan por eso. Francamente, para nada. Las organizan por razones mucho más terrenales que eso. Así que, entonces decía que Zelensky se fue a firmar. ¿Tiene opción? De hecho, creo que detrás de esta historia de tierras raras que pide o exige el presidente estadounidense Trump, creo que detrás está la mano de Elon Musk. Porque cuando hablamos de Elon Musk, hablamos de Tesla, de SpaceX y de hecho de tecnologías de muy alto valor agregado. De hecho, Elon Musk, perdón por este reloj, Elon Musk ha acariciado la idea en numerosas ocasiones. Ha acariciado la idea, ¿no es cierto?, de lanzar un teléfono celular y meterse en la electrónica de consumo masivo. Entonces, de alguna manera, necesita esas tierras raras. Si no las tiene, dependerá de China. Y ya saben, China, bueno, en este momento no está muy bien la cosa. Entonces, lo que pasa es que Trump le había exigido a Zelensky que firmara. Zelensky había venido para firmar. Por cierto, de paso, ayer tuvimos al primer ministro británico, Keith Starmer, quien le dijo frente a las cámaras a Trump, sí, nosotros, en cuanto al dinero que dimos para Ucrania, fue un dinero que se ofreció sin ninguna condición, así nada más, gifted, como él dijo. Lo dimos. El contribuyente británico lo va a apreciar. Hoy tenemos los impuestos más altos en 70 años en el Reino Unido y siguen aumentando. Tenemos una inflación explosiva, la energía está carísima, hay desempleo masivo. Los periódicos están hablando de esta inflación. Los ricos se están yendo, los pobres se están yendo, los creadores de empleo se están yendo. Y el contribuyente, como decía, va a apreciar que estamos haciendo regalos, que estamos dando sin auditoría, sin control y en realidad, en el fondo, sin razón. Para esto se habría necesitado un referéndum. Aunque, saben, entre nosotros ya no creo mucho en los referéndums, como muchos pueblos occidentales. Aunque estoy de acuerdo con el principio, no sirve de nada hacer referéndums entre nosotros. Porque si haces un referéndum no vale la pena, te cansas, gastas papel para nada, tiempo, tinta, todo eso. ¿Entiendes por qué? Porque la gente vota exactamente como le dicen en la televisión. Eso significa que si quieres hacer un referéndum, yo te permito hacer un referéndum ecológico con la huella de carbono más baja posible. Simplemente le preguntas a la tele y a los periodistas qué habrían votado y luego dejas votar y ya está. No sirve de nada hacer un referéndum popular, porque la gente siempre sigue lo que les dice la televisión. Están televisualizados, como se dice. Alors, entonces vayamos más allá de esta consideración filosófica, ¿no? El otro punto era un alto al fuego, era discutir un alto al fuego. Pero Zelensky, él no quiere saber nada, él quiere que la guerra continúe. Pero claro, porque quien dice guerra, dice la gran lavadora.
Hay miles de millones que están siendo transferidos allá, así que por supuesto. Y además les agrego quizá un detalle. Saben, a veces me ha pasado seguido hablar con personas que tenían secretos. Pero esos secretos no querían revelarlos, no querían decirlos. De acuerdo. Pero por otro lado, al escucharlos hablar de muchas cosas, a veces del clima y de cosas cotidianas, puedes inferir el secreto que están tratando de ocultar. Te doy un ejemplo relacionado con esta historia. Ayer hubo una especie de broma. Hubo una broma. ¿Saben? Trump cuando habla, bueno, hoy en día ya no es el Trump de 2016. Es alguien extremadamente informado, extremadamente reflexivo. Y cuando dice algo, si buscas lo que hay detrás, no es por casualidad. Te doy un ejemplo de lo que dice para que entendamos la mentalidad del tipo. Es muy importante. El comentario es trivial y ese comentario en sí no es interesante, pero nos permitirá establecer una línea base, nos permitirá saber dónde vamos a poner el punto de referencia. Miren, felicitó frente a las cámaras, elogió a Keith Starmer por su traje. Bonito traje, señor primer ministro. ¿Ese comentario fue por casualidad? No, para nada. ¿Por qué? Porque recientemente Keith Starmer estuvo involucrado en un escándalo en el Reino Unido, relacionado con unos trajes que le habían regalado. Hay un tipo que se llama Lord Ali, creo que es de origen pakistaní. Bueno, él le regaló unos trajes. Hay que saber una cosa. Y esto no es un discurso partidista. Lo que les cuento aquí no es partidista. Eso significa que cuando critico en mis videos, cuando critico a la izquierda, no piensen que estoy elogiando o defendiendo a la derecha de manera indirecta. No, no. Cuando critico a la derecha, no estoy defendiendo a la izquierda. Los pongo exactamente en el mismo saco. La única diferencia que noto es que los políticos de izquierda son un poco más baratos de comprar. Eso es todo. Puedes comprarlo por un traje, un par de zapatos, un reloj, una baratija, ¿ves? Son baratos. Creo que ese es quizá el interés que tienen. Entonces, cuando Trump está diciendo, ah, sí, bonito traje, no lo dice por casualidad. Es alguien que antes de recibir a las personas tiene un informe completo sobre ellas. Él tiene un informe sobre lo que nosotros sabemos, lo que se ha hecho público en los periódicos, los escándalos, todo eso. Pero también hay información que no es pública, información que proviene de escuchas, de inteligencia, cosas que se saben a ese nivel, pero que aún así no son públicas, pero siempre se pueden sacar inferencias. ¿Okay? Más tarde, en la conferencia de prensa, frente a un montón de cámaras y todo eso, ¿qué le va a decir Trump a Keith Starmer? Le dice, ¿y Rusia por qué no van ustedes solos? ¿Por qué no los atacan ustedes solos? Okay. ¿Por qué dice eso? Él dijo eso porque probablemente es la continuación de una conversación que tuvo lugar en privado, que ocurrió sin cámaras, que sucedió en una oficina insonorizada, con altos funcionarios del Pentágono o de agencias de inteligencia de la Casa Blanca, todo eso, sobre este asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y probablemente Starmer vino a pedirle a Trump que se involucrara en una tercera guerra mundial. Porque hay que saber una cosa, que el Reino Unido, por ejemplo, vive en una rusofobia tal que probablemente para explicar la rusofobia reinante aquí no hay que hacer geoestrategia o política, hay que ir a los libros de Freud para entender eso. Porque eso va más allá del entendimiento, va más allá de las diferencias entre países. Hemos visto países pelearse, el libro de historia está lleno de eso, pelearse por una frontera, por una condesa, por dinero, por muchas cosas. Pero aquí tenemos una dimensión literalmente sobrenatural. Por ejemplo, el Reino Unido se comprometió cuando Trump ya estaba en la oficina oval, cuando ya sabíamos que este asunto iba a cambiar profundamente, que las cosas ya no serían iguales en las próximas semanas. Keir Starmer se comprometió a dar miles de millones a Ucrania cada año durante 100 años. Durante un siglo, escucharon bien. ¿Qué significa eso? Significa que al ritmo al que se está empobreciendo el Reino Unido, significa que las generaciones futuras, aquellos que aún no han nacido, tendrán hasta el 2125 que encontrar el dinero.
aunque tengan que privarse de todo. Ya están privados de todo hoy en día, pero en el futuro estarán bien. Además, con las obsesiones de tipo cero neto del Reino Unido, con las grandes fortunas que están huyendo, las compañías que están cerrando, todo eso, el Reino Unido corre el riesgo de ser uno de los países más pobres del mundo occidental. Bueno, esos pobres tendrán que encontrar cada año miles de millones para dar a Ucrania porque un primer ministro firmó. ¿Ves? Y eso no está relacionado con personas. Eso no tiene nada que ver con Zelensky y Keir Starmer. Es una firma entre dos países, es una firma vinculante. El Reino Unido se compromete a hacerlo. Potencialmente en 10 años Ucrania será un estado estadounidense o será parte de Rusia o lo que sea que ocurra. No se sabe. Recuerden, solo miren un mapa. Yo les digo algo muy simple. Vayan a eBay, compren un mapa mundi de 1985, mírenlo hoy. Y vengan a contarme. Las fronteras cambian, los nombres de los países cambian, uniones se rompen, otras se forman, todo eso, ¿entienden? Entonces, en un mundo tan inestable, con una aceleración, digamos, de la historia, ni siquiera podemos saber qué pasará en 6 meses. El tipo firma por 100 años de manera irreversible, indiscutible y sin ninguna contraprestación. Así nomás, solo firma para poner dinero sobre la mesa y demostrar cuánto odiamos a Rusia. Por eso les decía, a este punto esto se vuelve freudiano. A este punto evítenlo, por favor. Hay gente que dice, sí, pero Aldo Sterón, ya sabes, hacen eso porque quieren recuperar. Debieron negociar a puerta cerrada para recuperar minas o recuperar materias primas para el Reino Unido. Por favor, si piensas eso, y lo entiendo y lo respeto, no digo que ese pensamiento no tenga mérito en sí mismo, pero si lo piensas, es que no has entendido nada del Reino Unido. Estamos en un camino de autoinmolación. ¿Tú crees que estamos defendiendo nuestros intereses y luego damos dinero, pero negociamos a puerta cerrada para obtener? No, para nada, para nada. Estamos tomando todos los caminos hacia la destrucción. Eso es todo. ¿Qué haremos con las materias primas? ¿Qué haremos con ellas? De verdad, dime. Por supuesto, los estadounidenses necesitan materias primas, sí, porque ellos tienen una industria y además quieren desarrollarla aún más. Los británicos estamos destruyendo nuestras industrias, estamos haciendo que la energía sea demasiado cara para que las industrias cierren. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la materia prima? No servirá de nada. ¿Ves a qué me refiero? Estamos en un camino de autoinmolación y destrucción. Y por supuesto, como resulta tan difícil de entender, algunas personas buscan una explicación racional diciendo, sí, no te preocupes, seguramente negociaron. No negociaron nada en absoluto. Todo lo que es destructivo, mira, te voy a decir algo. Me cuesta trabajo encontrar, puedes hacer lo mismo para Francia o para Alemania. En los últimos 30 años, encuéntrame una decisión que haya sido tomada en beneficio de los británicos por las autoridades británicas. En Francia te reto a que me encuentres una desde el año 2000, ¿ok? En este milenio. Ya ha pasado un cuarto de siglo desde el inicio del milenio. Encuéntrame una decisión que haya sido tomada por las autoridades francesas en beneficio de los franceses. Si quieres saber de decisiones que ha tomado Trump en beneficio de los estadounidenses, puedo darte algunas de esta semana. Ok, hoy es viernes, ya puedo darte algunas de esta semana. Desde el lunes hasta ahora puedo encontrarte algunas. No puedo en los últimos 30 años encontrar una decisión que haya sido tomada en beneficio de los pueblos europeos por las autoridades europeas. Eso no existe. Siempre, en cada encrucijada de decisiones, en cada cruce decisivo. Es como ya sabes avanzar en la vida o en la política o en la gestión de un país o de una sociedad. Es como conducir un auto a algún lugar, vas manejando y luego regularmente hay encrucijadas, encrucijadas, encrucijadas. Y en cada encrucijada es una decisión, es una elección. ¿Qué camino tomo? Siempre tomarán el equivocado. ¿Sabes? Estamos en un país donde nos comprometemos a dar miles de millones cada año durante 100 años. Un país, ni siquiera sabemos si será hostil o si será aliado en 6 meses. Mientras que si alguna vez hay una clínica que va a cerrar, una maternidad cercana que va a cerrar, de hecho, incluso tengo una buena noticia para ustedes, probablemente ya no habrá más problemas de maternidades cercanas en el Reino Unido porque ya no existen. Así que ahí está, se acabó, el problema está resuelto.
Pero cuando tenemos problemas en las escuelas, cuando tenemos problemas con personas sin hogar, cuando tenemos problemas con militares que viven en la miseria, cuando tenemos problemas con trabajadores pobres, con niños, en cuanto tenemos un problema en nuestra sociedad, para nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Tú escuchas así, luego te dan lecciones de economía, te dan lecciones de realismo económico. Y siempre hay esa frase que saldrá en algún momento, no se puede imprimir dinero, ¿sabes? Siempre está esa frase, realismo económico y no se puede imprimir dinero. Al mes siguiente, los impuestos aumentan y luego te enteras de que están repartiendo dinero por todos lados, para el clima, para Ucrania, para fulano, para todas las causas ideológicas sin fin. Así es. Los pueblos europeos están siendo saqueados, literalmente. Hay un saqueo. Eso significa que hoy en día el Estado se ha convertido en un órgano de saqueo. Ya no es un órgano de gestión que esté al servicio de los países o de los pueblos. Es una mafia de saqueo que está ahí para extraer las riquezas mediante la fuerza pública. Como se dice, el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima. Te aseguro, si no pagas, si no quieres pagar, si no quieres pagar impuestos, vas a ver lo que es la fuerza legítima. Son capaces de quitarte tu casa, de quitarte tu coche, de embargarte el salario. Son capaces de enviarte a la cárcel. No tienes opción. Por la fuerza te lo quitan. Pero ¿realmente estás representado cuando ese dinero se quiere usar? ¿Estás representado? Por ejemplo, si tuviéramos la opción de manejar nuestro dinero, porque es nuestro dinero, después de todo, si tuviéramos la opción de manejar nuestro dinero, por ejemplo, habríamos financiado con cientos de millones estudios sobre género en todo el mundo, ¿verdad? ¿Habríamos hecho eso? ¿Habríamos ido a Uganda a financiar estudios sobre la igualdad de género? ¿Realmente habríamos hecho eso? Mientras que aquí tenemos hospitales donde cuando vas a la sala de terapia intensiva, la mitad de las camas no funcionan. Tienes aparatos de respiración que no funcionan. Están dañados, están descompuestos, son de generaciones antiguas, les faltan piezas, etc. Y encontramos dinero para dar. ¿Crees que lo hubiéramos hecho por nosotros mismos? No, no lo hubiéramos hecho. Mira, hoy tenemos un impuesto sin representación. Es así, es una fórmula. Yo te hago una previsión. Lees en la historia impuestos sin representación. Eso significa pago a la fuerza y no estoy representado en las decisiones. Esa es la receta clásica para las revoluciones. Así es como estallan las revoluciones. Ya verás. Entonces volvamos a nuestra historia. Nuestra historia es que yo decía que Starmer quiere la guerra, Europa quiere la guerra, Macron quiere la guerra, quiere una tercera guerra mundial. ¿Y por qué la quieren? No la quieren para ganarla, la quieren para perderla. ¿Por qué? Porque eso traería la destrucción que desean. Eso la traería mucho más rápido. Quiero decir, en lugar de destruir un país como Francia, que han estado destruyendo desde hace décadas. Si te perdiste eso, si no lo ves, bueno, hay un problema. Cuando ves la destrucción en todos los aspectos, la familia, la escuela, la economía, el arte, la cultura, incluso el cine francés, todo se está degradando y es a propósito. Quiero decir, si haces una guerra mundial, va más rápido, eso es todo. El objetivo, en lugar de lograrlo en los próximos 20, 30, 40 años, lo lograremos en 3 minutos y ya está. Además, con una bomba atómica, tal vez en un nanosegundo, el problema ya estará completamente resuelto. ¿Ven? Un país como Rusia, pero mientras no sea hostil, no es el caso, los rusos, yo visité Rusia hace mucho tiempo, aprenden francés, admiran mucho a Francia, pero no a la Francia de hoy, no a la Francia del tapón anal puesto en la Plaza Vendôme, no es esa Francia. Esa Francia, se los aseguro, no es una Francia universal, es una Francia que le da asco a todo el mundo. Quizá hay una pequeña casta parisina que disfruta de eso, pero les aseguro, la mayoría de la gente en este planeta no disfruta de esa cultura. Es una cultura muy de nicho, extrema, de alguna manera que se ha colado un poco, que tiene una visibilidad un poco demasiado alta en comparación con su peso real. Les decía que eres un país hostil hacia Francia, hacia el Reino Unido. ¿Hay algún interés en atacar a Francia o atacar al Reino Unido? Sinceramente, no, claro que no. No, para nada. Imagínate, te encuentras con tu peor enemigo
Ibas a matarlo y lo encuentras a punto de suicidarse. Lo dejas. Das la vuelta y te vas a tu casa. Total, ya está haciendo el trabajo. Te fuiste para destruirlo y luego ahí está, haciendo el trabajo él solito como niño grande. ¿Ves a lo que me refiero? No hace falta, no hace falta. Por eso, les puedo decir ahora, les puedo revelar esta noche, por eso Putin nunca ha enviado un misil contra los europeos. Rusia también está en Europa. Entonces, cuando digo Europa, me refiero a la Unión Europea, al Reino Unido. ¿Por qué no les lanzó un misil encima? ¿De verdad, después de todo lo que hicieron? Es porque no necesita eso. Porque el daño que se están haciendo a sí mismos supera por mucho lo que podría lograr un misil hipersónico. De todos modos, recapitula. La historia está dando un gran giro hoy. Lo que me tranquiliza, al menos, creo que la buena noticia que podemos sacar de todo esto es que no habrá una tercera guerra mundial, al menos no ahora. Trump tal vez diga 2 o 3 palabras para satisfacer a la izquierda, ¿verdad? A los izquierdistas de mi audiencia. Trump no entiende nada de la cultura europea. Trump no respeta la cultura del otro ni las tradiciones. Europa, el siglo pasado, 2 guerras mundiales. Y en los siglos anteriores también hubo guerras equivalentes a guerras mundiales. Miren la Guerra de Sucesión Española y díganme si eso no es una guerra mundial. Bueno, yo decía que hay tradiciones, eso es todo. Hoy, en este siglo, Europa quiere desencadenar 1 o 2 o 3 guerras mundiales, ¿no es así? El asunto es que Trump se los impide. Así que Trump no respeta las tradiciones europeas, no entiende la mentalidad europea, eso es todo. Así que habrá que esperar a que se vaya y a partir de ahí relanzaremos nuestro plan provocación para intentar precisamente conseguir una guerra mundial. Bueno, amigos, los dejo en este punto. Yo estoy muy contento de que el espectro de una tercera guerra mundial se ha desvanecido un poco, volverá tarde o temprano, no hay que engañarse, pero creo que para Zelensky es el final del camino. Creo que Zelensky no va a durar mucho más al frente de Ucrania. Gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en el próximo.